Pues mis amados, bendiciones del Altísimo, bienvenidos a nuestro taller de liderazgo, eh, líderes gobernados por el Espíritu Santo. Qué importante, qué importante que estemos conectados y que, bueno, podamos continuar eh, hoy con nuestro seminario. La semana pasada estuvimos hablando acerca del servicio a manera de introducción. Entonces vamos a continuar. La semana pasada vimos algunos versículos bíblicos. Eh, Primera de Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. También veíamos Hebreos 6:10, porque Dios no se olvida, dice la Biblia. Dios no es hombre o Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. También veíamos la semana pasada eh, el Primera de Pedro 4:10, que cada uno de ustedes use el don que Dios le ha dado, la capacidad que Dios le ha dado, úsela bien en el servicio a los demás. Veíamos también Mateo 25:21 y bueno, hoy vamos a continuar con lo que venimos hablando y poder seguir siendo edificados, ¿vale? Vamos a seguir con una intro acerca del servicio que es tan importante. ¿Qué veíamos la semana pasada? La semana pasada veíamos la importancia del servicio. La semana pasada veíamos que todos tenemos un don, todos tenemos un llamado, todos tenemos un talento. A ninguno de nosotros Dios nos ha dejado sin un don o sin un talento, sin un ministerio, y que pues nosotros debemos de usarlo primero para la gloria de Dios y usarlo para la edificación de la iglesia. Los dones no son para uso personal. Los dones siempre son para edificación. Igualmente, cada talento que Dios nos ha entregado se debe de usar para la gloria de Dios y para su obra. Entonces, esto lo veíamos también en qué obra trabajamos. Hablábamos la semana pasada acerca de Nehemías, que cuando Dios le dio la visión a Nehemías o cuando le habló o cuando puso el sentir en él de reconstruir los muros de Jerusalén, pues la Biblia enseña que Nehemías repartió el muro por familias y toda la familia por familias lo reedificaron, lo reconstruyeron. Entonces hablábamos de que cada persona o cada familia que reconstruyó el muro no estaba reconstruyendo un muro personal de Nehemías, no estaba reconstruyéndole la casa a Nehemías para que él estuviese bien tenido, sino que todas las familias estaban reconstruyendo o trabajando en el muro de la misión que Dios le había dado a Nehemías. Asimismo, cuando usted viene aquí a la iglesia y usted sirve en alguno de los ministerios, usted no está sirviendo solamente al pastor Luis o a la pastora Claudia, o no está sirviendo solamente a su liderazgo, sino que estas familias servían a Nehemías en su servicio a Dios. Asimismo, cada uno de nosotros servimos a la visión que Dios le dio a los pastores en nuestro servicio a Dios. Cada líder sirve a los pastores en su servicio a Dios. Si usted está en esta denominación, en esta iglesia, usted ha de saber que usted tiene que enterarse de cuál es el sentir, cuál es la visión que Dios ha dado a la iglesia para usted mismo enrutarse. Entonces, el pueblo, las familias no estaban reconstruyendo el muro de Nehemías, estaban reconstruyendo o estaban siendo parte del equipo que estaba reconstruyendo el muro que Dios le había mandado a Nehemías a reconstruir. Entonces, nosotros servimos a nuestros pastores en nuestro servicio a Dios. Nosotros servimos a nuestros líderes en nuestro servicio a Dios, no solamente en obras personales, sino en lo que Dios ha mandado a cada uno de ellos a hacer, veíamos. Entonces,
ya con esto empatamos con lo que quiero que sigamos hablando acerca de la importancia de nuestro llamado, de la importancia del servicio y de la importancia de entender que cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios y que cada uno de nosotros es llamado a reconstruir o a trabajar en la parte del muro que Dios nos ha entregado. Me gusta entender que el reino de Dios es un muro o son los muros de Jerusalén. Permítame creer que el reino de Dios o el trabajo en la obra son los muros de Jerusalén. Y dice la Biblia que Nehemías repartió la reconstrucción del muro, la recuperación de las puertas derribadas, todo quemado, que los dinteles, todo lo que estaba destruido, Nehemías lo repartió por familias. Entonces, permítame este concepto. Eh, Tu llamado, tu ministerio, la visión que nos ha dado a cada uno de nosotros, la visión que Dios le ha dado a cada comunidad cristiana en Filadelfia, en las naciones, el don, el llamado que Dios te dio al interior de cada iglesia local, no es otra cosa más que el saber cuál es la parte del muro que a mí me corresponde. Entonces, a veces nosotros queremos hacerlo todo. A veces queremos cantar, danzar, predicar, evangelizar. A veces queremos hacerlo todo, pero entendamos la visión como un muro completo. Y a cada uno se le va a dar una parte del muro para reconstruir. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Por ejemplo, el llamado de mi esposa y el mío en el reino de Dios en la parte de entrenamiento profético, de intercesión, de todo lo que es el mover del Espíritu Santo. Esa es la parte que Dios nos ha entregado en el muro. Entonces, nosotros no estamos intentando hacerlo todo, porque a veces cuando intentamos hacerlo todo, nos terminamos agotando, cansando, estresando, quemando. Entonces, yo tengo que entender cuál es la parte del muro que a mí me corresponde. Entonces, cuando yo entiendo cuál es la parte del muro que a mí me corresponde, entonces yo tengo claro a qué he sido llamado. Importantísimo. ¿Cuál es la parte del muro que a mí me corresponde? ¿Cuál es la parte del muro que Dios te ha dado a ti para edificar? A los de allá les dijo, reconstruyan esa parte del muro. A los de allá les dijo, levanten las puertas o las ventanas quemadas. A los de allá les dijo, reparen los portillos. Pues cada uno en lo que Dios le mandó a hacer. Si a usted o a mí Dios le mandó a reparar portillos, pues cuando el Señor venga nos va a demandar por esos portillos. Si cuando el Señor venga, Dios le mandó a usted a levantar las puertas, pues Dios le va a demandar a usted no por todo el muro, sino por haber recuperado las puertas. Entonces, visión es saber cuál es la parte del muro que a mí me corresponde. Yo conozco ministerios que quisieron hacer de todo y terminaron quemados, agotados, frustrados, porque es que Dios no le da a alguien a hacer de todo, sino que uno tiene que entender a qué fue llamado. Yo conozco mis límites ministeriales, yo conozco la parte que Dios me ha mandado a hacer y soy eficaz en lo que Dios me mandó a hacer, porque Él me lo mandó a hacer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Unas versiones muy antiguas y otras versiones de la Biblia dicen, todo lo que Cristo me mande a hacer, yo lo puedo hacer porque Él me capacita para hacerlo. Entonces, en lo que Dios nos llama, Él nos capacita para hacerlo. En lo que Dios no nos ha llamado, pues Él no nos capacita. Entonces, allí es donde entramos nosotros a hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestras manos. Entonces, eso es como dicen en Colombia, zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato. Usted toda la vida Dios la mandó a hacer techos y a última hora le dio por montar un restaurante. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿seguro? O sea, Dios te dio todo un entrenamiento para que al final termines montando un restaurante. Te vas a quemar, te vas a agotar. O tienes experiencia en algo y terminas haciendo algo totalmente distinto, seguro. O sea, si Dios te lo dijo, hazlo. Pero si Dios no te lo ha dicho y te ha entrenado y te ha entrenado una y otra vez para que hagas algo y tú terminas haciendo algo totalmente distinto a lo que te él llamó,
posiblemente no va a tener el respaldo. Cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, Dios le dio la provisión, Dios le dio los materiales, las herramientas y Dios le dio la mano de obra. Cuando Dios manda a los pastores a levantar la comunidad cristiana Avivamiento aquí en Filadelfia, pues Dios le dio los recursos y les dio la mano de obra, que no somos otra cosa más que todos aquellos que estamos rodeándolos a ellos para construir la parte de la visión que Dios ha entregado a nuestra comunidad. Entonces, visión o tu llamado es entender cuál es la parte del muro que a ti te corresponde. Si tú y yo entendemos a qué nos llamó el Señor, no estamos por ahí siendo toderos ministeriales, haciendo de todo y posiblemente no haciendo nada. Entonces, qué importante es conocer, qué importante es entender lo que es el servicio, qué importante lo que es entender el llamado. Entonces, continuemos por acá. Diversidad en la manera como Dios nos puede usar. Cada uno de nosotros es diverso en la manera como Dios nos puede usar. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros tiene un llamado, un don o un talento. Recuerde que hay 5 ministerios. Efesios 4:11 dice que a unos él llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Recuerde que también hay 9 dones del Espíritu Santo. Están los dones de poder, están los dones de inspiración y están los dones de revelación. Los dones de poder es el don de sanidades, el don de fe y el don de hacer milagros. Los dones de inspiración es el don de profecía, es el don de hablar en lenguas y es el don de interpretación de lenguas. Y los dones de revelación es el don de discernimiento, es el don de palabra de ciencia y es el don de palabra de sabiduría. Entonces, nosotros no somos cesacionistas. Los cesacionistas son los que creen que los dones y los ministerios y aún los milagros pararon allá solamente en la época de los apóstoles y que hoy en día ya no más. Pues nosotros no somos cesacionistas. Nosotros creemos que Dios continúa obrando, que no puede ser que tanto tiempo que se le prometió a la iglesia al derramar del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo y a última hora decir, no, pues que ya milagros, sanidades, profecías, todo eso quedó allá en el primer siglo. Pues no, nosotros seguimos creyendo que cada uno de ustedes tiene un llamado, que cada uno de ustedes tiene un ministerio, que en medio de nosotros hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores, maestros, hay una diversidad de ministerios y que en medio de nosotros hay personas que Dios quiere usar para traer sanidad, para traer revelación, para traer guía, para traer inspiración. Entonces, los dones y los ministerios no son para un grupo de personas. Los dones y los ministerios son para toda la iglesia. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un llamado. Y qué importante entender que la iglesia local es ese lugar donde Dios nos capacita y nos entrena para servir en nuestro llamado. Diversidad en la manera como Dios nos puede usar. Es muy importante que entendamos esa diversidad. Es muy importante. Unos hablan en lenguas, otros interpretan, otros evangelizan, otros enseñan, otros sanan enfermos, otros abren obras nuevas, otros evangelizan, otros edifican, otros están profetizando, otros están soñando, otros Dios les está dando visiones. Bueno, imagínese esto como es de tremendo cuando cada uno de nosotros entendamos a qué nos llamó el Señor y que le demos libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se pueda mover a través de nosotros. Siempre que se trata del Espíritu Santo, siempre tenemos que entender que tenemos que tener esa libertad para que el Espíritu Santo se pueda mover a través de nosotros. Entonces, quiero que leamos estas líneas que creo que son muy importantes. No todos son llamados a trabajar de tiempo completo en la obra, pero sí deben servir a Dios en todo lo que hacen. Diversidad. No todos son llamados a predicar desde un púlpito,
posiblemente, pero sí son llamados a usar como púlpito sus empresas, negocios y empleos. No todos son llamados a un oficio ministerial, pero sí todos son llamados a operar en los dones del Espíritu Santo. No todos son llamados a un oficio ministerial, pero sí todos son llamados a operar en el ministerio de la reconciliación. No todos son llamados a las naciones, pero sí todos son llamados a predicar el evangelio a toda criatura. No todos son llamados a ser ordenados, pero sí todos son llamados a sujetarse. No todos son apóstoles, pero sí todos son llamados a ir y predicar el evangelio. No todos son profetas, pero sí todos son llamados a moverse en lo profético. No todos son evangelistas, pero sí todos son llamados a evangelizar. No todos son maestros, pero sí todos tienen la capacidad de enseñar la palabra. No todos son pastores, pero sí todos son llamados a ayudar al necesitado. No todos son ministros de alabanza, pero sí todos somos llamados a ser adoradores. No todos son ministros de liberación, pero sí todos tienen autoridad para echar fuera demonios. No todos son llamados a sanar con la sombra, pero sí todos podemos imponer manos sobre los enfermos. No todos son llamados a hablar en diversos géneros de lenguas, pero sí todos son llamados a hablar en lenguas espirituales. No todos son llamados a llenar estadios, pero sí todos son llamados a ser llenos del Espíritu de Dios. No todos son llamados a morir, pero sí todos somos llamados a ser transformados y a tener vida eterna. No todos son llamados a ser multimillonarios, pero sí todos son llamados a tener bendición hasta que sobreabunde. No todos son llamados a tener ministerios reconocidos, pero sí todos somos llamados a servir. No todos son llamados a vivir del evangelio, pero sí todos son llamados a dar para que otros vivan de él. Qué interesante saber que ninguno de nosotros se escapa a algo que Dios nos ha mandado a hacer. Amados, no todos son profetas, pero sí todos podemos escuchar la voz de Dios. No todos somos evangelistas, pero sí todos somos llamados a evangelizar. No todos somos maestros, pero sí todos podemos enseñar o discipular a otra persona. No todos somos pastores, pero sí podemos ayudar, orar y aconsejar a los demás. Porque a veces nos excusamos diciendo, pero yo no soy pastor, pero yo no soy evangelista. Pero en el reino de Dios y en la palabra de Dios, nadie se queda sin algo para hacer. Tenemos que tener mucho cuidado con las excusas o simplemente creer que eso es para los demás, pero no es conmigo. Entonces, ahí, cuando la iglesia en conjunto entiende la importancia de su llamado, podemos hacer todo un collage, toda una colcha de unción, de autoridad, de evangelismo. Nos unimos para predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el grupo de evangelismo sale a evangelizar, deberían de estar los equipos de intercesión apoyando al equipo de evangelismo, porque el equipo de evangelismo debe de ir apoyado por el equipo de intercesión. Cuando el culto empieza, pues antes los sugieres o muchos intercesores están orando y están poniendo todo listo para que los hermanos lleguen. En ocasiones no todos son maestros que viajan por las naciones, pero sí pueden acercarse a ser discipulados o ayudar a discipular a otros. Pero nunca digamos es que como no hay nada que hacer, porque la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Amados, y si la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, cuando usted viene y dice es que no hay nada que hacer, posiblemente es porque usted o no ha averiguado o no se quiere comprometer, porque la Biblia no miente, la Biblia siempre dice la verdad. Y si la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y los obreros dicen que no hay mucho para hacer, por eso es que hay obreros pocos, porque muchos no se quieren comprometer al servicio, amados. Y todos, amados, a todos se nos demandará lo que hacemos para el Señor. A mí siempre me gustó una frase que una vez el apóstol Ronnie Chávez me dijo. Me dijo, hablaba y estaba diciéndonos acerca del servicio. Él decía, todo el que hace parte del culto ministra.
Todo el que hace parte del culto ministra. Y uno a veces piensa que en un culto solo ministran el que predica y los que cantan. Y resulta ser que ministra el que se para en la puerta. Ministra el que se para en la puerta a saludar y a darle una calurosa bienvenida a los que llegan. Ministra el que prepara la cena. Ministra el que limpia las bancas con amor para que los hermanos se sienten allí. Ministra el que prende el aire. Ministra los que traen comida para el Aviva Lunch, están ministrando con amor. En la que prepara las lentejas está ministrando con amor, la que prepara el arrocito está ministrando con amor. Todo lo que usted y yo hacemos que haga parte del servicio para la obra, no solamente es servicio, usted también está ministrando. Ministra todo aquel que hace algo en la iglesia para la gloria de Dios. Ministra Sandra cuando limpia las sillas. Entre semanas uno ve a Sandra con un trapo limpiando sillas, recogiendo los tarros de agua que muchos hermanos dejan debajo de las bancas. Sandra los está recogiendo. Ministra la que está en recepción. Ministra los que van a servir allá en la parte de atrás, en la parte social. Ministran ellos. Sabe que ellos al final de cada vez que preparan las cajas para repartir los martes y los jueves, ellos se ha estado imponiendo las manos sobre todos los mercados, orando para que cada vez que las personas reciban esos mercados, sientan el amor de Dios, sientan la provisión de Dios. Ministran, amados, los que están allá organizando los mercados. Ellos ministran el corazón de las personas. Ministran las hermanas que están en la parte de la ropa. Ellas ministran también a cada persona cuando entregan las cosas que tienen que entregar. Amados, todos ministramos. No podemos pensar que solo son ministros los que cantan y que solo son ministros los que predican, porque desde las que pone el vaso de agua o el tarro con agua allá adelante, ministran las que danzan, ministran los que tocan, los que mueven las banderas, ministran, amados, las hermanas que están allí de pie, presto para entregarle un pañito por si usted empieza a lagrimear y a ser quebrantado. Ellas ministran los del sonido, cuando están haciendo lo que están haciendo con amor para que el evangelio sea escuchado, para que los hermanos tengan una buena visual, un buen audio, un buen sonido, un sonido agradable. Ministra la hermana que pone las diapositivas. Todos ellos ministran, amados. Todos ministramos, amados. No tenemos que ser ministros de alabanza o predicadores para pensar que ministramos, porque con lo que nosotros hacemos en el reino, estamos ministrando, amados, estamos ministrando. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a entender y a decir, wow, qué importante es lo que yo hago. Me acuerdo que hace muchos años, por ahí hace unos 30 años, eh, alguien vino a la iglesia donde yo estaba trabajando y vino y dijo esa persona, venimos buscando al pastor, al predicador Diego Peláez. Venimos buscándolo porque nos dijeron que él se congregaba acá. Entonces se encontraron con mi pastor de aquel momento y dijo el hermano Diego Peláez, ok, sí, él está hoy en los bicicleteros. Él le tocó hoy cuidar las bicicletas. Entonces, pues los hermanos que venían decían, no, pastor, es el hermano Diego Peláez, el pastor Diego. Ah, sí, él está hoy cuidando bicicletas. Y por tercera vez dijeron, el predicador que ora por las personas. Hace 35 años, amados, 35 años. Y el pastor dijo, sí, el hermano Diego. El hermano Diego, hoy miércoles, a él le toca cuidar las bicicletas. Cuando se fueron con una linterna, resulta ser que el parqueadero donde cuidábamos las bicicletas era un polvero. Mi ciudad es conocida en el mundo como la ciudad de las bicicletas. En América Latina es conocida como la ciudad de las bicicletas.
y son 80, 90, 150 bicicletas. Cuando fueron a buscarme con una linterna, empolvado, sucio, oscuro. Hermano Diego, ¿usted qué hace aquí? Y yo, es que hoy miércoles me toca cuidar las bicicletas. Nosotros íbamos, predicábamos, ministrábamos, viajábamos, pero cuando llegábamos a nuestra iglesia local, nos teníamos que quitar el abrigo, la corbata, el saco, y ahora sí, pastor, ¿qué hay que hacer? Ah, pues hay que lavar baños. Ah, vamos a lavar baños. Pastor, ¿qué hay que hacer? Hoy te toca cuidar bicicletas. Pues vamos a cuidar bicicletas. Pastor, ¿qué hay que hacer? Te toca hoy enseñar niños. Pues vamos a enseñar niños, amados. Todo el que trabaja o todo el que sirve en el culto, todo el que hace algo en el reino de Dios, ministra. Por eso lo que hagamos, hagámoslo con excelencia y con amor. Con excelencia y con amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia, para la gloria de Dios y con amor, porque usted está ministrando de eso, está ministrando a las personas, está ministrando al pueblo de Dios. ¿Y por qué no? También está ministrando el corazón de Dios. Porque cuando usted hace las cosas con amor, lo que usted hace es un olor fragante de adoración a Dios y Él lo va a recibir como un cántico de adoración, de alabanza, con olor fragante y con un sonido especial en su corazón, ¿vale? Entonces, eh, continuamos. El llamado y la iglesia local, amados. Esto es un intro que estamos haciendo, pero que nos parece importante poner esto como fundamento en lo que estamos hablando, amados, porque a veces no entendemos por qué servimos. En ocasiones no entendemos la razón, la motivación, y es muy importante que nosotros entendamos por qué servimos. ¿Por qué yo dejo de estar cómodo en mi silla? Dejo de estar cómodo escuchando el culto. ¿Por qué tengo que estar cómodo para estar de pie, por qué dejo de estar en mi casa para tener que venir, amados? Porque la semana pasada hablábamos que servir es incomodarme yo para que otros estén cómodos. O sea, pues, ¿por qué lo hago? O sea, ¿por qué me incomodo? Porque yo no puedo estar sentado como todos los demás, porque está sirviendo. Y servir es incomodarme yo para que otros estén cómodos, amados. El que quiera servir y no se quiere incomodar, entonces no va a servir correctamente, amados. Porque no hay nada más agradable que dar de nuestro tiempo, dar de nuestra comodidad para que otros estén cómodos. Ese es el verdadero servicio. Primera de Timoteo 4, del 14 al 16 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué tremendo, ¿no? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Parece ser que Pablo había pasado por allí y había estado con Timoteo y había dejado a Timoteo en un nivel de espiritualidad altísimo. Parece ser que Pablo venía, visitaba a Timoteo y a Timoteo se activaba en los dones. Pero se cree que llegó a los oídos de Pablo que Timoteo estaba bajando la guardia. Entonces Pablo tiene que escribirle a Timoteo y decirle, ven, ven, Timoteo, Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Timoteo, ¿qué pasa? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, Timoteo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que la gente vea y sea bendecida a través tuya. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que Pablo le dice, yo no veo allí al diablo en ningún lado. Pablo no le está diciendo a Timoteo, ten cuidado del diablo, sino que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Amados, a veces es más peligrosa
a veces es más peligroso nuestro desánimo en el servicio que el estorbo del diablo. A veces es más peligroso que nosotros caigamos en desánimo a la misma posición de Satanás. Porque a la final, cuando Satanás se opone a nosotros, nosotros tenemos autoridad en Cristo Jesús. Pero contra el desánimo, ¿qué podemos hacer? Contra el desánimo, ¿qué se puede hacer? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Usted sabe que me gusta mucho siempre usar distintas versiones de Primera de Timoteo 4 del 14 al 16. Mire cómo dice Primera de Timoteo 4, 14. Primera de Timoteo 4, 14. Permítanme, se la leo en lenguaje actual. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Timoteo, compórtate como es debido. Qué tremendo, ¿no? Me gustan las distintas versiones. Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Vayámonos con otra versión. Vayámonos con la versión. Eh, mm, mm, la Dios habla hoy que me parece tan linda. El 14 dice, no descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon tu cuidado, pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Definitivamente, amados, esa carta, yo soy un Timoteo cuando leo esa carta. Usted debe de ser un Timoteo cuando usted lee esta carta. ¿Qué quiero decir que debe ser un Timoteo? Que es una carta a nosotros, a cada creyente, para afirmarnos y fortalecernos en la obra que el Señor nos ha entregado. Leamos algunas líneas para ir cerrando por hoy. Recuerda, amado, que servir es el secreto del llamado en la iglesia local. Amados, como líderes y futuros líderes tenemos que entender que servir es el secreto del llamado en la iglesia local. A veces queremos ir a Judea, Samaria y hasta el fin del mundo y se nos olvida que mi casa y mi iglesia local es la Jerusalén donde todo empieza. Queremos ser reconocidos afuera, pero se nos olvida que hay una iglesia local, amados. Que la iglesia local, como decíamos la semana pasada, es nuestra bolsa de empleos. Que cuando el mundo pide maestros y evangelistas, Dios va y busca en la iglesia local. Debemos de servir en la iglesia local. La iglesia puede funcionar a veces como la bolsa de empleos de Dios. Allí es el primer lugar donde Dios busca cuando quiere cumplir un propósito en las naciones. Todo ministerio sano pasa por las manos de un pastor en una iglesia local. Escúchese bien esto. Todo ministerio sano tiene que pasar por las manos de un pastor. Todo ministerio sano debe de pasar por las manos de un pastor en una iglesia local. Cuando yo escucho por ahí que muchos dicen, yo nunca tuve pastor, SOS, SOS, ahí hay un peligro. ¿Por qué? Porque, mire, amados, no todos pasan por las manos de un apóstol, no todos pasan por las manos de un profeta, no todos pasan por la mano de un músico, no todos.
pero que todos tienen que pasar por la mano de un pastor. Claro, amados. O sea, yo escucho testimonios que a veces dice, yo nunca fui pastoreado. Hay un faltante, hay un vacío tremendo ahí. Llámese como se llame. Yo conozco muchos ministerios, cientos de ministerios. Y los ministerios más sanos que yo conozco han tenido un pastoreo. Porque los ministerios que yo conozco que no han tenido un pastoreo, un día han tenido que devolverse a ser pastoreados. ¿Por qué? Porque la iglesia local te brinda eso, la iglesia local te brinda el pastoreo. A veces buscamos iglesias gigantescas. No tengo nada en contra de eso. Cada uno en el lugar donde Dios lo ha llamado. Hay hermanos que les gusta hacer la oveja 12.522. Ah, ok. ¿Usted es la oveja 12.522? Muy bien. Hay otros que nos gusta que nuestro pastor hasta nos llame por nuestro propio nombre. Hay otros pues para que un pastor se entere se acuerde del nombre de 12.000 personas. Hay otros que nos gusta más la cercanía. Entonces, a veces hay iglesias tan numerosas que uno le pregunta a los hermanos, oye, ¿y tu pastor? No, el pastor, pues yo no lo conozco, Hola, pero yo tengo un líder. ¿cómo estás, amada? Uno tiene un líder. Entonces dice uno, usted tiene un líder. Sí, yo tengo un líder. Hoy en día se está levantando una generación, amados, de hombres y de mujeres que no son pastoreados, sino que son liderados. Y sabe una cosa, amados, amén por el trabajo de los líderes, pero el trabajo de un líder nunca podrá reemplazar el trabajo de un pastor. Hoy en día, muchas personas están siendo lideradas, pero no pastoreadas. Y aunque los líderes hacen su mayor esfuerzo, un liderazgo nunca podrá reemplazar la función y el llamado de un pastor. Entonces, todo ministerio sano pasa por las manos de un pastor en una iglesia local. La iglesia local es un lugar seguro para capacitarme y entrenarme en el llamado, en el ministerio. Por eso es tan importante que usted venga a los discipulados. Usted hombre, usted mujer que me escucha, usted papá y mamá, es tan importante que usted venga a los discipulados, que usted mande, esposa, mande a su esposo el viernes a los discipulados. ¿Qué día estuve en una de las clases de discipulado de los hombres? La pasan rico, hasta pidieron pizza y están estudiando la palabra de Dios. Esposa, a usted le conviene que su esposo tenga amistades en la iglesia. Esposa, a usted le conviene que su esposo venga a los discipulados de los viernes porque están estudiando la palabra, están enseñando la palabra, les enseñan a amarlas, a respetarlas, a honrarlas. Esposos, a ustedes les conviene mandar a sus esposas el viernes al discipulado porque están con la pastora y se están comiendo unos platos deliciosos. Bueno, no de comida, sino de la palabra de Dios. Aunque donde hay mujeres siempre hay algo sabroso, rico. Pero vengan, manden o dejen venir a sus esposas. Una mujer Hola, inteligente y un hombre inteligente, ¿cómo estás? una mujer inteligente y un hombre inteligente no impide que su esposo o su esposa busquen de Dios. ¿Cómo estuvo Manden a esa los semana? chicos al discipulado. Manden a los chicos al discipulado. ¿Sabe por qué? Porque los chicos están estudiando la palabra de Dios. Los chicos están estudiando la palabra de Dios y tienen su propia celebración, adorando, exaltando a Dios. También estuve en la reunión de los jóvenes y están pasándola muy bien. Papás, a ustedes les conviene que sus hijos tengan amistades temerosos de Dios. Entonces, la iglesia local es un lugar seguro para capacitarte, para entrenarte en el llamado. El servicio y la sujeción dentro de la iglesia local forman el carácter de los ministros.
El servicio y la sujeción dentro de la iglesia local forman carácter. Es que el pastor manda para allá, es que lo uno, es que las reglas, las normas, es que hay reglas, hay normas. Allá las mujeres, acá los hombres, arriba los jóvenes, los niños están acá. Amados, cuando yo me sujeto dentro de la iglesia local y cuando yo sirvo en la iglesia local, Dios está tratando en mí y formando en mí carácter, amados. Y si algo necesitamos nosotros es ser formados en el carácter, amados. Es importante tener un pastor a quien rendirle cuentas y con quien seguir ejercitando la sujeción y la obediencia, sin importar cuál ministerio tengamos. Es que yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy profeta y yo no tengo que sujetarme a nadie. Amados, el único ser, el único ser que cree que no se le tiene que sujetar a nadie se llama Satanás. El único ser que quiso un día estar arriba, donde arriba de él no estuviese nadie, se llama Satanás. Tenga cuidado con eso, porque usted y yo sí debemos de sujetarnos. Fue el diablo el que dijo, subiré y haré mi trono más alto que el tuyo. Amados, arriba de Dios no hay nadie. O sea, arriba de Dios no hay nadie. Él es el Altísimo. Y Satanás vino y Satanás quiso hacer el trono más alto que el de Dios. O sea que si arriba de Dios no hay nadie y Satanás quería parar, subir arriba, más arriba de Dios. O sea, Satanás quería estar en un lugar tan alto, donde él no le rindiera cuentas a nadie. Él quería ser el soberano. ¿Y sabe dónde va a terminar? Va a terminar en el fondo del abismo. Entonces, tengamos cuidado con eso. Es que yo no me le sujeto a nadie. Tengamos cuidado con esta expresión. Es que yo solo me le sujeto a Dios. Amados, el hombre o la mujer que creen que solo se le sujeta a Dios es un rebelde. ¿Sabe por qué? Porque usted no se le puede sujetar a un Dios que no ve, si no se le sujeta a un pastor o a una pastora a quien sí puede ver. Inteligencia espiritual. Usted no se le puede sujetar a un Dios que no ve, si no se le sujeta primero a un pastor y a una pastora de carne y hueso. Nosotros somos moldeados en nuestra obediencia a Dios cuando nos sujetamos a las autoridades. Mire, yo viajo a predicar y yo pido permiso. Yo viajo a predicar y pido permiso. Pero, ¿y pastor, por qué? Porque se llama cobertura. Se llama cobertura. Yo salgo a predicar y yo pido permiso. Por ahora tengo unas invitaciones, se están generando unas invitaciones para acá a Estados Unidos. Hay algo que se está en Texas, hay algo que hay en Nueva York, en el Bronx, algunas invitaciones. Hay otras invitaciones que se están generando para México. ¿Sabe una cosa? Que yo para todo eso, yo pido sujeción. Pero pastor, ¿por qué? Pues porque se llama cobertura, amados. Usted no puede irse yendo a ministrar, a predicar, a evangelizar sin pedir cobertura. No, pero pastor, ya me parece que eso es muy pasado. Amados, yo quiero que los demonios se me sujeten. Yo quiero ser un hombre sujeto. La autoridad empieza en nuestra sujeción. ¿Por qué cree, amados, que la liberación no es un don del Espíritu Santo? Mire que en los dones del Espíritu Santo no está el don de liberación. Que uno podría decir, ¿y por qué el don de liberación no está? Porque los dones del Espíritu son manifestaciones. La autoridad en ti y en mí no puede ser una manifestación. La autoridad en ti y en mí debe ser producto de un carácter, de una sujeción, de una obediencia. ¿Por qué cree que cuando aquellos hombres reprendieron a un demonio y dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? ¿Por qué cree que el demonio, qué les dijo? A Jesús y a Pablo conozco, ¿y ustedes quiénes son? Y no lo sacaron casi en bola corriendo. Entonces, amados,
La autoridad no es una manifestación. Los dones son una manifestación, la autoridad no. La autoridad es un caminar día a día. Cuando usted va, viene y no pide permiso, no pide cobertura, cuando usted va, viene, va, viaja, predica, hace lo uno. Pero pastor, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer la obra de Dios. No se trata de pedir permiso, amados. Se trata de pedir cobertura. Se trata de venir y decir, pastor, ¿a usted qué le parece esto? Pastor, mire esto. Pastor, esté orando por mí. Pastores, estén orando por mí. Cúbranme, pastor. Mire, en 35 años de ministerio, amados, que llevo, cuando a mí me preguntan o me entrevistan en algún lugar y me preguntan y me dicen, en estos días me hicieron un Facebook Live para un ministerio en Perú. Y lo primero que me preguntan por lo general siempre es, hermano, díganos algo que sea como un secreto. Pues yo siempre he creído que no hay secretos en la vida ministerial. Pero siempre que me preguntan eso, yo digo, si tú me preguntas a mí un secreto, yo te voy a dar uno, la sujeción. Para mí la sujeción, mire, amado, yo puedo ir, viajar, puedo ir a otras ciudades, a otros países, pero yo siempre estoy hablando con mi cobertura y estoy diciendo, ¿qué te parece? Voy a hacer esto, ayúdame a orar, a ver si es de Dios o no es de Dios. En ocasiones siempre me han dicho, ven, oramos por ti. En ocasiones me han dicho, no me parece, ten cuidado. Mira lo uno, mira lo otro, y yo atiendo. Y eso le da autoridad a uno, amados. Entonces, en el liderazgo, la sujeción es importantísima. Recuerde que el único ser que quería estar en un lugar tan alto, donde no le rindiera cuentas a nadie, se llama Satanás. Nosotros no somos como el diablo. Nosotros somos como Jesús. Jesús dijo, lo que yo hago es porque se lo veo ver al Padre y lo que yo hablo es porque se lo oigo al Padre. Se llama sujeción, amados. Es importante tener un pastor a quien rendirle cuentas y con quien seguir ejercitando la sujeción y la obediencia, sin importar cuál sea tu ministerio. No podemos creer que podemos obedecer a un Dios que no vemos si no obedecemos a pastores de carne y hueso, amados. Eso es importante. Estoy terminando. Regáleme 5 minuticos. Cuando empezamos a ejercer nuestro llamado, nuestro liderazgo en la iglesia local, tendremos un pastor que nos corrija y nos enseñe con amor. Pero cuando salimos a ministrar a otros lugares sin la debida formación y madurez, seremos vistos como lobos. Déjese pastorear, déjese enseñar. Por lo menos en la iglesia local, cuando te corrige, hay alguien que te lo hace con amor. Porque cuando salimos de rebeldes por allá a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, a la iglesia donde tú vayas o al lugar donde tú vayas, hay un pastor que está cuidando su iglesia. Y si la tiene que cuidar de ti, la tiene que cuidar. Por eso siempre es bueno pedir cobertura, pedir consejo sabio. No creamos que porque, ay, no, yo tengo que ir, yo escuché, yo oí. A Dios le gusta que seamos hombres y mujeres de cobertura. A Dios le gusta la obediencia. Imagínese a quien no le gusta que usted sea un hombre sujeto o obediente. Cuando estamos en la iglesia local, el servicio va más allá de cualquier don o ministerio que tengamos. No importa qué don usted tenga, hay que servir. Tenemos que servir. Y podemos servir en lo que usted cree menos digno. Podemos servir, amados. Recuerde que los dones y el ministerio, los talentos no son otra cosa más que una toalla y un platón que Dios nos entrega para que lavemos los pies de otros o para que sirvamos. Yo siempre he visto los dones y el ministerio como un delantal para servir las mesas de la iglesia. No, no, no tengamos los dones como altos honores, porque de entrada los dones son por gracia, no son dones merecidos, sino por la gracia de Dios. La iglesia es el termómetro de los ministerios. Amados, la iglesia es el que va a reconocer tu llamado. La iglesia es el que va a reconocer tu ministerio. Entonces, dejémonos pastorear y vivamos la vida de iglesia local. A mí me parece que no hay cosa más maravillosa que la vida de iglesia local. A mí me apasiona, amados.
la pasión por la iglesia local, la pasión por llegar a la iglesia, por servir, la pasión por abrazar a los hermanos, por saludarlos. Dios te bendiga, ¿cómo te fue? Vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a hacerlo uno, vamos a hacerlo otro. Definitivamente es apasionante la vida de iglesia local. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos en iglesia local. Yo me acuerdo yo no tengo recuerdos de mi vida sin iglesia local. Yo me acuerdo de la iglesia local desde cuando pintaba las palmeras de Jericó cuando era un niño. Entonces, definitivamente es una vida maravillosa, la vida de iglesia local. Servir, trabajar, ver los ministerios de cada uno formándose, sus liderazgos trabajando, impactando la ciudad, la nación, el país. Es maravilloso. En la iglesia local barremos, limpiamos pisos, enseñamos, evangelizamos, atendemos y poco a poco, a través del servicio, Dios irá redireccionándonos a nuestro ministerio. Con esto termino. Creo que no pude encontrar un punto más clave para terminar que este. En la iglesia local barremos, limpiamos pisos, enseñamos, evangelizamos. En la iglesia local organizamos micrófonos, sonidos, baterías, instrumentos. En la iglesia local servimos, atendemos y poco a través del servicio, Dios nos va formando y nos va redireccionando al ministerio o al llamado que tiene con cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, pues nada, mis amados, les amamos, les bendecimos. Voy a parar la grabación para que entremos en un periodo de preguntas y comentarios, ¿vale? Bendiciones. Regálenme un segundo.